Estamos en la radio en contacto desde Argentina y para el mundo. Qué gusto para Leandro Gasco saludar, entrevistar y reconocer en nuestro programa En Contacto por AM830 Radio del Pueblo, les decía, para Argentina y en la transmisión internacional, al periodista, youtuber, editor del diario E-Notícies, que sale en español y en catalán. Ustedes pueden encontrarlo fácilmente, es e-medionoticies.es, corresponde a España, también e-medionoticies.catcat, decía en catalán, y también e-medionoticies.com. Así que bueno, quiero recordarles que es consultor en comunicación, trabajó en La Vanguardia en el Mundo, doctorado en Universidad Pompeu Fabra, profesor de periodismo de investigación por Universidad Internacional de Cataluña, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, a donde precisamente ya nos vamos. Buenas tardes, Xavier Rius, qué grato tenerte. ¿Cómo estás, Xavier? ¿Cómo va todo por ahí? Hola, Leandro, gracias, muy amable. Oye, solo un detalle porque no me gusta inflar el currículum. No soy doctor. Hice los cursos de doctorado, pero no acabé la tesis. Soy más hombre de acción que de reflexión. Pero no, seamos justos. Vas al campo de la batalla, está bien. Bueno, escuchame una cosa, Xavier, un gusto grande, te decía, tenerte. Yo no sé, hablábamos hace unos días, horas por ahí, no sé si España se está argentinizando, Dios los libre. Leí tus publicaciones, a ver, presupuestos expansivos con una deuda de 82.000 millones, Cataluña, la comunidad más endeudada de España. Ahora te dejo que me cuentes, pero la justicia europea ya no es la panacea. Independentismo acumula derrotas al final del proceso. Me gustó esa frase. Estamos en manos no de gobiernos malos, sino de gobiernos peores. Me la puedo copiar porque me sirve para nosotros también. A ver, en Xavier Rius, que es R-I-U-S, en YouTube también, bueno, Puigdemont los tiene por corbata, la culpa es de Pedro Sánchez y mucho más. Dime, a ver, un poco del ejercicio diario del periodismo, justamente cómo ves a España y en qué situación se encuentra Barcelona. Ahí te lo dejo, a ver. Bueno, ya, ¿cuánto tiempo tengo? Un rato. Te dejo la bomba, te dejo la bomba agarrada. Yo la verdad... Cuando hablas de la argentinización, la verdad es que esto, es como el marido cornudo, ¿no? Que es el último de enterarse del bloque de edificios, ¿no? O sea, que seguramente vosotros desde lejos podéis juzgarlo mejor que nosotros, ¿no? O sea, y lamentablemente más experiencia, ¿no? Pero no, yo creo que aquí hay un problema, que es que la famosa crisis del 2008, la de Lehman Brothers, en España y en Cataluña tuvo dos efectos, ¿no? Las clases medias se empobrecieron, lógicamente, como en todo el mundo, pero aquí hubo unas clases medias golpeadas por la crisis que se hicieron de Podemos, surgió el movimiento de Podemos, que como sabes es un partido a la izquierda, ¿no? Que gobierna actualmente con el PSOE en España, en Madrid y tal, y en Cataluña pues se hicieron independentistas, ¿no? Habían sido catalanistas y tal, pero también dijeron, bueno, es el momento de hacer el salto y declarar la independencia y tal. Bueno, ni en un caso ni en el otro ha salido bien. Ese es el problema. Yo creo que ha sido sobre esto, ¿no? Que básicamente la crisis del 2008 golpeó las clases medias y, bueno, estamos en un proceso, hombre, no sé si de argentinización, pero por ejemplo, ¿no? En España ahora hay un debate intenso, la principal ministra, entre ellos se pelearon, no sé si Pablo Iglesias, que era el líder, se fue, Yolanda Díez está intentando montar su propio partido, que claro, su propio partido tampoco se sabe exactamente qué es un partido hecho a medida, por lo tanto es un partido populista, ¿no? Pero aprobar una ley hace 6 meses, la llamada ley de solo sí es sí para evitar violaciones y tal, pero ha tenido unos efectos brutales, que es que ya casi 300 delincuentes sexuales, incluidos violadores, se han beneficiado de la ley y en algunos casos salen antes. Fíjate que, imagínate un caso tan grave, siendo además un partido que hacía del feminismo por bandera y la ministra siendo ministra de Igualdad. Sí. Por cierto, no he oído a las feministas criticar, lo digo en serio. Pero claro,
en un tema como este, bueno, si después de 6 meses ha habido estos efectos, todavía ahora están diciendo, bueno, sí, quizás hay que modificarla. Bueno, por supuesto que hay que modificarla, ¿no? Pero fíjate que han pasado 6 meses y se han beneficiado delincuentes sexuales, ¿no? Por poner un ejemplo claro, ¿no? Pero ¿no será que ellos se miran un poco al espejo? Pues yo no sé qué es lo que pasa. Yo sí lo veo desde Latinoamérica. La izquierda que no tiene nada de redistribución de riqueza ni de igualdad, sino que siempre roza la corrupción. La centro derecha que dice que son de algo de derecha, pero actúan como socialdemócratas y también sobrevuelan la corrupción y negocian a veces con los de izquierda. La derecha que termina siendo mala palabra. Estamos como en un juego, yo no sé, la verdad, uno cuando ve todo esto en Latinoamérica, que yo a veces digo, si se está comunizando, aunque para los corruptos siempre hay riqueza, ¿no? Y después la muerte de la cultura del trabajo, la decadencia sociocultural, que sobre todo es terrible. Eso es terrible, eso es terrible. Yo te pregunto, ¿qué crees, Xavier, que va a pasar con España, con Europa? No sé si tenés alguna mirada de lo de Latinoamérica. No, yo no soy adivino. No, bueno. Me limito a contar lo que ha pasado, que ya es mucho. Escúchame esto, este dato, mira. No, yo quiero este dato. Yo creo que la izquierda... Te decía, dime. Si vos ves las últimas noticias, por ejemplo, nos dicen que son democráticos en Argentina, pero gobiernan por decreto. Le vamos a dar 400.000 jubilaciones a los que no aportaron nunca. Total, la sacamos de la plata que el que trabaja, que el que paga impuestos, la clase media, que ya está casi muerta. Y después, ¿qué más podemos hacer? Y no sé, le damos 25.000 tierras a los mapuches. Si son terroristas, se queda con un pozo de petróleo en Mendoza. No importa, se las damos. Total, ellos no gobiernan, ellos se piensan que son los dueños del Estado. Y el pueblo es muy manso, es otra cosa. En otro país del mundo, no sé, a lo mejor se levanta el pueblo y dice, basta, señores. Yo creo que el problema es que hablan en nombre del pueblo, ¿no? Cuando la gente empieza a decir, no, el pueblo somos nosotros y tal, en todos los medios, en todos los países eso es complicado. Pero déjame decirte algunas cosas. Bueno, primero, la corrupción no es de derechas ni de izquierdas, es corrupción. Quiero decir, aquí ha habido casos de corrupción tanto derecha, izquierda, partidos nacionalistas, sí. Lamentablemente. De hecho, los romanos ya tenían corrupción. También es verdad que aquí, por ejemplo, a Mariano Rajoy, el famoso caso Gürtel, bueno, no sonará a vosotros, pero era un caso de corrupción y tal, le costó la Moncloa, le costó la presidencia del gobierno, porque todo el resto de partidos, es verdad que estaban contra él, hicieron una moción de censura, la ganaron, los socialistas dijeron que iban a convocar elecciones, claro, no lo hicieron, en cuanto llegas al gobierno no las convocas y tal, pero el caso Gürtel, la primera sentencia en firme y tal eran 240 y pico mil euros, es una cantidad respetable. Pero piensa que luego ha sido condenado el Partido Socialista, la Junta de Andalucía, un antiguo presidente del partido, un antiguo presidente de la Junta de Andalucía, que es la comunidad autónoma y tal, son casi, no sé si 600 millones o 700 de euros, ¿no? Imagínate. Fíjate un poco la diferencia, ¿no? Y yo creo que la izquierda tiene un problema pues desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Porque claro, todo el mundo decía, incluso los medios de comunicación y los intelectuales que miraban hacia otro lado, claro, los americanos era Vietnam y no sé qué, pero es evidente que en el otro lado del muro de Berlín, yo estuve en Berlín cuando todavía estaba el muro y lo que querían era salir y luego se demostró. Quiero decir, claro, la izquierda pierde un poco, bueno, ¿qué queda? ¿El anarquismo? No, el comunismo tampoco, ¿no? Entonces yo creo que ahora es aquello, pues eso, ¿no? Los antisistema, el feminismo, banderas, incluso banderas, yo creo, para regar a colectivos de gente, ¿no? Pues los jóvenes, los feministas, los que ocupan casas, los no sé qué, para un poco intentar mantener esa mayoría, entre otras razones, porque yo creo que es esto, ¿no? Que la izquierda tiene un problema grave de crisis de identidad, ¿no? Ahora te escucho muy atentamente, la verdad. ¿Qué puedes decirme también como profesional? Uno lo ve constantemente, ¿no? Del funcionamiento de los medios de comunicación, de tus colegas, ¿no? Pasará como en Argentina también, que hay muchos medios comprados, que es difícil esto de tener espacios de libertad como el tuyo, y como este en el que está saliendo, en tiempos de competencia, sí. Y también de lograr la no subordinación, ni de vender el alma al diablo, que es una cosa que un periodista se lo plantea desde el primer día, creo que hasta el último, en una lucha por supervivencia y dignidad, te digo. Oye, vamos a decir, si me permites un poco de humor, vamos a decir que somos sobornables, pero no hay manera. Es cierto. Estamos aquí, no. Hombre, yo la verdad hubiera vivido mucho mejor si no hubiera dicho siempre lo que pienso, ¿no? O sea que claro. Hubiera dado seguramente la mundial. Yo creo que tenemos un problema, ¿no? Porque ya decía Churchill que era, bueno, aquello casi el cuarto poder y tal, pero realmente la prensa, ahí, claro, se junta la crisis de prensa por
por internet, en cierta manera, y entonces, claro, dime tú, bueno, no sé en Argentina, pero dime tú, yo no veo a nadie ya con un periódico en la calle, ¿no? A veces veo a un señor mayor, Sí, aquello con canas y tal, y claro, estoy a punto de abrazarlo. Dice, hombre, un señor que lee claro. periódicos. Pues claro, la gente ya se informa por las redes, por los medios digitales y tal, ¿no? Pero como vino, bueno, en Cataluña tenemos un problema serio porque con el proceso, por cierto, aquí el proceso teóricamente en el camino hacia la independencia. Yo siempre pensé que no podía salir bien, primero porque, como sabes, es una novela de Kafka. Que claro, Kafka era unas novelas de esas que no hay manera, ¿no? De que no interminables, pero tal. Y luego, perdona, en Argentina la dictadura también, la dictadura militar la bautizaron como proceso, ¿no? Creo. Sí, proceso de reorganización nacional, que es un tema, ¿sabes qué? Muy candente porque sigue habiendo heridas, porque muchos de los guerrilleros que estaban en los 70 en Argentina, que ponían bombas, que secuestraban, que mandaban gente al campo de batalla, que después se aliaron con ciertos políticos. Hay guerrilleros que se hicieron millonarios y que hoy están con empresas y siempre negociando con los políticos. Y por el otro lado, soldados o víctimas civiles de esos atentados que jamás fueron reconocidos, soldados que sus familias y ellos mismos han muerto en la pobreza y nunca tuvieron un reconocimiento ni una indemnización. Yeah. Ahora, por el otro lado, pues una gran deuda que tiene Argentina. Yo cuando nombran eso siempre lo digo porque hay como 17.000. Y por el otro lado, eso también ves el tema de la hipocresía, ¿no? Además de que ha habido muchas fallas, las hubo de no contar la verdad, de no actuar, de excederse, es cierto, pero también hubo todas las víctimas del otro lado que jamás nadie dice nada. Ahora, si uno promueve esos derechos humanos para el izquierdismo y se hace millonario como las ONGs, que cuando viene acá Díaz-Canel, Ortega o Maduro no dicen nada, claro, son los jefes de ellos en definitiva, igual que los que tenemos acá. Yeah. Bueno, en fin. Bueno, son los malos, ¿no? Bueno, sí. yo recuerdo, Daniel Ortega fue un mito de mi juventud, ¿no? Recuerdo todavía, bueno, no él, pero en Pastora saltando a la Asamblea Nacional, ¿no? El famoso palacio y tal, ¿no? Y fíjate cómo ha acabado Nicaragua, ¿no? Un régimen como mínimo autoritario, ¿no? O sea que, en fin, no sé, ¿no? Yo creo que hay un problema importante en la prensa, ¿eh? Sobre todo porque cuando las empresas periodísticas no tienen una base sólida financiera, pues no tienen independencia. Seguro. Y yo creo que es lo que ha pasado, no solo en Cataluña, sino también en España, ¿no? Aquí en Cataluña la mayor parte de medios se apuntaron al proceso para recibir la Generalitat subvención a los medios que son en catalán, ¿eh? La excusa es, bueno, publicar en catalán, pero claro, entonces también son independentistas y tal, y luego además pues la publicidad institucional y tal, ¿no? Y en Madrid también, ¿no? El País, por ejemplo, había sido un poco, bueno, siempre se le había considerado bastante próximo al PSOE, pero hace unos años descabalgaron al director, nombraron a otro y ahora es directamente próximo a la Moncloa, ¿no? Por citar un diario que había sido de referencia hace unos años, ¿no? Bueno, ahí está, tú lo dices bien, cómo va el direccionamiento, ¿no? Y cómo va la posibilidad de oxígeno para el que está en prensa o no, ¿no? Y es un mundo también complejo, ¿no? Porque también, y la televisión sobre todo, ¿no? Que es masiva, además del manejo de las redes. Y bueno, cuando uno analiza, yo siempre digo a la gente, pero mira lo que están diciendo que mienten, lo veo en la televisión. Fíjate quién lo financia. Sí. Pero bueno, la gente no lo hace comúnmente, ¿no? El movimiento independentista que tenía era un castillo de naipes, ¿no? Porque de todos los catalanes, si tomas los resultados electorales, digamos que la mitad del censo, la mitad de los resultados electorales estaba a favor de la independencia, pero la otra mitad no, ¿eh? Y entonces, claro, con la otra mitad, ¿qué haces? No puedes declarar la independencia de un territorio, sea Cataluña o sea un barrio, si la mitad de la gente está en contra, ¿no? Y entonces, para disimular, pues lanzaban aquello posverdades, ¿no? Que posverdades es un eufemismo de mentira, ¿no? Sobre todo, pues no sé, somos un solo pueblo, esto va de democracia, decía mucho esto va de democracia, cuando en realidad todo el mundo sabía que iba de independencia, ¿no? Pero claro, al decir esto, directamente los que no estaban a favor del proceso, claro, si tú dices, no son demócratas, y lo que no es demócrata, ¿qué es? Pues bueno, pues un fascista, ¿no? Entonces, claro, es que estar en contra de la independencia son fascistas, ¿no? Más o menos, ¿no? Para que veas un poco las trampas semánticas que hacían, lamentablemente, y a la cual, bueno, no solo jugó la televisión catalana, que es pública, obviamente, y tal, sino incluso alentando expectativas y jugando con los sentimientos y tal, sino la mayor parte de medios de comunicación, ¿no? Ahora, dime unas palabras, defínemelo, si es que se puede decir alguna palabra decente, no sé, de Pedro Sánchez. Iba a decir otra cosa, pero...
Sí, no, en vez de palabra decente. Yo creo que es el Maquiavelo español del siglo XXI, ¿no? Y lo digo incluso con un cierto respeto, ¿eh? Una cierta admiración, porque hay que tener mucha sangre fría, ¿no? Me imagino, porque... No, Por eso iba a decir otra cosa. Claro, Maquiavelo cuando escribió El Principio puso como ejemplo Fernando, ¿no? El rey de Aragón en esa época y tal, ¿no? Bueno, ahora si estuviese en el siglo XXI yo creo que pondría a Pedro Sánchez, porque claro, también es verdad que Pedro Sánchez, claro, es que piensa una cosa, ¿eh? Claro, yo no me extraña que esté tan agarrado al poder, pero claro, es que este hombre primero se presenta, hay un problema de liderazgo en el PSOE, ¿eh? Tras Felipe González y tal, mandando palos de ciego y tal, viene, gana y tal, lo echan los varones del partido, ¿eh? Se presenta a las primarias, gana contra la candidata oficial, que en este caso era Susana Díaz, andaluza, ¿no? Luego gana saca el peor resultado electoral, 85 diputados, si no recuerdo mal. Aún así, se agarra a la sentencia de corrupción del PP, que el PP además lo hizo mal, etcétera, etcétera, y gana una moción de censura con lo que le votan todos los que están contra el PP, lo cual quiere decir independentistas catalanes, independentistas vascos, etcétera, etcétera, y llega a la Moncloa. Llega a la Moncloa, luego los primeros presupuestos no los puede aprobar porque los independentistas catalanes le votan en contra, convoca elecciones, vuelve a ganar. Quiero decir que, fíjate, por eso digo, a él tiene un libro que yo no lo he leído, lo tengo a medias, se llama Manual de Resiliencia, ¿no? Que yo la capacidad de ir a aguantar. Lo que pasa es que mi teoría personal es que va a dejar un desierto, ¿eh? Va a dejar un desierto en el partido, porque claro, cuando eso hiperliderazgo sin críticas y tal, hace todo lo posible para mantenerse en el poder, cambia de opinión si hace falta y sin ningún remordimiento. Yo recuerdo que cuando hubo un par de ministros, cuando nombró su gobierno, hubo una ministra, ya no me acuerdo, que le pillaron con un problema de la tesis doctoral, que la había plagiado y tal, pero él también tiene sospechas, ¿no? En cambio, él evidentemente no dimitió, ¿no? Y yo creo que dejará un desierto tanto en el partido como en el país, en España, ¿no? En el PSOE, porque van a tener un problema de liderazgo y tendrán que hacer luego entonces una travesía del desierto y una remodelación. Piensa que todos los socialistas europeos, pues todos están mal. Los socialistas franceses ni entraron en las últimas presidenciales, los italianos ni te cuento, en Alemania no porque gobiernan, pero bueno, y yo creo que esto, no solo, y luego evidentemente cómo dejar a España, porque la verdad es que, hombre, tira un poco de los fondos de la Unión Europea, tira un poco de cheque, ¿no? Pero bueno, tú sabes perfectamente que las deudas hay que pagarlas. Quiero decir, el próximo partido que gane, sea el PP o quien sea, encontrará, yo creo, el déficit disparado, ¿no? Bah, sí, se la pone fea y además siempre, bueno, es malo eternizarse en el poder, es malo dar vueltas así y además la corrupción cuando sobrevuela también, por supuesto que es muy malo. Recomendamos Xavier Rius, a ver, de vuelta, enoticias.es, enoticias.com, enoticias.cat. Bueno, que pongan enoticias por todos lados. A ver, dime. Perdón, sí, no, noticias, lo que pasa es que el nombre es en catalán, noticias.es, para los seguidores de habla hispana. En español, está bien. En el medio noticias, acabado en es.es. Está bien, entonces ponemos, a ver, escribimos en Google la letra E, después guión, noticias.es, ese que es del comienzo de España, vale. Exacto, es como noticias pero en catalán. Muy bien. Hoy te he convocado, Xavier Rius, para reconocerte y quiero para el final, para coronar un mensaje que quieras darnos para los oyentes que ahora te están escuchando por Argentina y en la transmisión internacional en Contacto. No, oye, pues no, déjame decirte dos cosas, porque tú antes has dicho la decadencia también, ¿no? Yo creo que efectivamente en el hemisferio occidental estamos en decadencia. Fíjate, no sé si estáis siguiendo las huelgas en Francia contra Macron y tal, pero es que los franceses, yo creo que debió ser Mitterrand que le rebajó la edad de jubilación a los 62 años, y ahora dicen, no, esto no se aguanta, hay que subirla. Fíjate, aquí los suecos creo que en España 65, en Suecia son a los 67, en Grecia también a los 67, y tiene unos pollos, pues claro, se jubilan a los 62, ¿no? O sea que, bueno, lo que decíamos un poco
de la decadencia, en este caso, de la Unión Europea. Y luego Argentina, yo la verdad es que no he estado nunca en Argentina. Hace poco hice un curso con una gente, había bastante, les mando, no sé si me oirán aquí, a Julio, a Fernando, al emperador, que decía yo también, y tal, ya sabré quién es. Yo tengo ganas de ir, ¿no? Pero Argentina para mí es un misterio, ¿no? Porque, mira, te voy a hacer una confesión. Yo hace muchos años fui becario de La Vanguardia en Estrasburgo, cuando era joven, ¿eh? Y entrevisté, os acordaréis, a Dante Caputo, ¿te acuerdas? Sí, Era el claro. primer ministro de Exteriores de Alfonsín, ¿no? Sí. Hice un reportaje, voy a hacer autocrítica, hice un reportaje diciendo que Argentina lo tenía todo para ser una potencia regional, ¿no? Porque, claro, salía de la dictadura, entraba en la democracia, tenía recursos naturales, población, etcétera, etcétera. Bueno, pero imagínate que se roban todo y se roban todo y el país todavía está. Imagínate, y se siguen robando, así que imagínate. Claro, me equivoqué, ¿no? Y tal, ¿no? Incluso me acuerdo cuando llegó Macri, de lo primero que dijo, hay que poner orden. Teníais, no sé si el aeropuerto cortado 2 meses y tal, ¿no? La autopista y tal, y hay que poner. Pero luego no, me equivoqué. Y hace años también leí el libro, fíjate, lo tengo por aquí, el de Acemoglu y Robinson, Sí. el de los 2 profesores americanos de por qué fallan las naciones, que lamentablemente entre otros países pone mucho como ejemplo Argentina, la élite extractiva, ¿no? Gente que piensa más en su bolsillo que en el bien del país, aunque te advierto que esto de élites extractivas aquí también tenemos, ¿eh? O sea, Sí, que claro. no te creas que es un fenómeno estricto de Argentina. Pero la autocrítica esa que hago, evidentemente no acerté, y no entiendo cómo Argentina, pudiendo ser, pues eso, ¿no? Un país aquello boyante y tal, tiene los problemas que tiene, ¿no? Pero eso seguramente sabes más tú que no yo. No, me parece que es una cuestión Argentina tiene un de libro, educación, perdona, Argentina de tiene un educación y libro. de justicia, ¿eh? Y bueno, y de abrir un poco las mentes. Pero bueno, habrá que cambiar todo esta. Es una cuestión también cultural y educativa y de vuelta, de respeto a la justicia y de condena a los Claro. que se llevan todo. Bueno, que cambien un poco las mentes. Yo creo que el tema son las clases medias, son las Total, clases que medias la son han las que destruido aguantamos los estados, terriblemente, la han pagamos destruido. impuestos, Total. cumplimos con la ley y tal, ¿no? Cuando Ahí se hunde está. la clase media, Se se hunde hunde el todo, país. se hunde el barco. Así pasó en Argentina, así Ahí. parece que está pasando en España y esperemos que cambie la situación algún día y los medios tenemos un papel fundamental. Te agradezco por estas reflexiones, por este contacto, Xavier Rius, y te felicito por todo lo que haces y volveremos a hablar sin dudas. Un abrazo enorme. Gracias, Sandro. A vosotros por la paciencia de aguantarme. No, Y un sobre gusto todo, enorme. argentinos, mucha suerte. No. No os desaniméis, hay futuro. Gracias, amigo Xavier Rius. Un abrazo enorme. A Lo ti. mejor. Venga, gracias. Muy bien.